A ver, eh, bueno, eh, voy a seguir con esto y tengo algo para comentar también después, o en el momento que llegue. Eh, Estamos presentando tres modelos de abordaje o tres perspectivas generales que sirven o tienen utilidad para analizar procesos de uso de tecnologías, de incorporación, de apropiación. Las palabras no son todas iguales, no tienen la misma carga semántica, pero bueno, estamos hablando de esto. Este, Desde una perspectiva sociocultural y no desde una perspectiva eh, tecnocratista o de ingenieros tampoco, ¿no? Porque bueno, habrá otras, o ecónomos, también habrá otras formas de abordaje, otras perspectivas de interés. A nosotros nos interesa pensarlo desde un enfoque sociocultural. Insisto con lo que ya señalé la vez pasada, no son excluyentes estas perspectivas, eh, y de hecho hay como una especie de secuencia, o sea, Silverstone es un buen lector de Viscar y de Latour, y hoy vamos a hablar de algunos investigadores de América Latina que son buenos lectores de Silverstone. Eh, por ahí no se da tanto la cosa al revés. O sea, no es que eh, por supuesto, por cuestiones de imperialismo académico, no suele pasar que los lectores anglosajones lean a los latinoamericanos, eso es muy poco habitual, y tampoco es muy común que los investigadores que vienen trabajando en la línea de los estudios de construcción social de las tecnologías eh, hayan leído sistemáticamente a los que están en el mapa de la domesticación. Entonces, por ahí a la inversa no se da tanto, pero en uno de los sentidos sí. Y bueno, y nosotros leemos a todos, o sea que cuando ustedes lleven adelante sus propias investigaciones, ya sea en el marco de su tesis o en otros marcos, bueno, si toman un objeto que calce con estas perspectivas de abordaje, bueno, será seguramente más o menos integral, y aunque se paren más en una de las posiciones, seguro que van a tener apertura también a las otras. O sea, no son incompatibles, sino más bien son complementarias. Eh, Bien, dicho esto, hoy nos vamos a centrar en la tercera de estas líneas, eh, la de apropiación de tecnologías, que es, para empezar, es una línea, eh, el término apropiación o los investigadores que utilizan esa categoría son muchos y de muchos contextos distintos, pero nosotros nos vamos a referir específicamente a los de América Latina porque en América Latina ha sido una categoría relevante para un número importante de investigadores, este, y que de alguna forma ha sido como un paraguas para esas investigaciones. Eh, bueno, primero me gustaría recordar dos o tres cosas que ustedes tal vez tengan presentes de la materia del año pasado, Teorías de la Comunicación 2, en relación a una especie de genealogía o de recorrido de la misma categoría de apropiación en el campo de estudios de comunicación en América Latina. Muy poquito. O sea, lo primero decir que ustedes recordarán que fijamos el momento de origen de las reflexiones sobre la comunicación en nuestra región, allá por fines de los años 60, comienzos de los años 70, y en el contexto de la discusión sobre el desarrollo de los países subdesarrollados y de la crítica a las perspectivas de corte desarrollista. Desde la perspectiva económica, esto es lo que señaló puntualmente la teoría de la dependencia latinoamericana. La, el hecho de que los países, más que estar avanzados y atrasados en una carrera por el desarrollo,
más bien estaban ubicados en distintas posiciones en en un esquema sistémico contemporáneo. Algunos eran países centrales o economías centrales y otras eran economías periféricas. Bueno, eh, dada esa posición político-económica general, el lugar de los medios de comunicación tenía que ver con el refuerzo del status quo ideológico existente. Y de ahí que, bueno, durante los fines de los 60, comienzos de los 70, esos trabajos que son fundadores de la matriz de estudios de comunicación en América Latina, tengan un cariz bastante de denuncia. Típicamente el más conocido es Para leer el Pato Donald, de Dorfman y Matelar, ustedes lo recordarán bien. Bueno, en todo ese contexto de discusión, la categoría de apropiación no aparece. O sea, no es una categoría relevante en ese momento. Va a adquirir alguna relevancia en los años 80, en la crítica que ustedes conocen bien, que realizan autores como García Canclini o Martín Barbero especialmente, de lo hecho antes y la propuesta que hacen de articulación de los estudios de comunicación y de cultura y la idea, especialmente en el caso de Martín Barbero, de las mediaciones. Un autor que no leímos en Teorías de la Comunicación 2, pero que es un buen ejemplo de esto, es un autor chileno que se llama Bernardo Subercaseaux, y él plantea en un trabajo de esta época, de mediados de los años 80, lo que él llama dos modelos interpretativos excluyentes. Él en realidad está pensando más bien en la historia de las ideas, la interpretación acerca de cómo han sido las distintas corrientes intelectuales y artísticas en América Latina. Pero sirve bien como ejemplo. Él ahí plantea dos modelos, el modelo de la reproducción y el modelo de la apropiación. Dice que son excluyentes. O se piensa la historia de las ideas desde la reproducción o se piensa desde la apropiación. ¿Qué características tendría uno y otro? Bueno, cuando se piensa la historia de las ideas desde la reproducción, dice él, uno lo que ve es como una idea que se origina en un contexto externo, típicamente en Europa, es traída a América Latina y esa operación es una operación de imperialismo, de cipallismo cultural, de colonialismo. Entonces eso sería lo que pasaría con el positivismo, también sería lo que pasó con el marxismo, es decir, corrientes iniciadas y pensadas para otros contextos sociales, culturales, políticos, que se traen acá y acá se reproducen, como si América fuera igual que Europa o Estados Unidos. Y eso supone, o sea, quien asume eh, que si uno habla, no sé, a ver, eh, no sé, Bourdieu habla de la distinción. Y entonces yo lo critico, digo, no critico a Bourdieu, sino critico a Fernando Becerra, que ha leído mucho a Bourdieu, y le digo, vos sos un cipayo, porque en vez de pensar tus propias categorías de análisis, pensás que acá se pueden utilizar las categorías de Bourdieu. Bueno, ahí estaría aplicando este modelo de la reproducción, pensar que cuando otro utiliza una categoría que viene de otro lado, lo que está haciendo es reproduciendo un contexto diferente y eso estaría mal. Lo que estaría bien sería generar las propias categorías de análisis. Bueno, ahora hay otra manera de pensar esta cuestión, dice Subercaseaux, que es desde la apropiación. Subercaseaux no es tampoco un autor tan relevante, ¿no? Yo lo traje acá porque me parece que es bueno el ejemplo y pongo la foto porque me pareció muy simpático con su sombrero tipo Panamá. Dice, más que una idea de dependencia y de dominación exógena,
La apropiación apunta a una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se convierten en propios o apropiados elementos ajenos. Entonces él dice, no es que habría un positivismo en Latinoamérica, sino que habría un positivismo latinoamericano, o sea, una forma latinoamericana de ser positivista, una forma latinoamericana de ser marxista, una forma latinoamericana de aplicar los estudios de Bourdieu. Entonces, cuando uno agarra y trae una categoría desde afuera, en realidad lo que está haciendo es apropiándosela. El proceso de apropiación que, como dijo Laura en la clase última, en estos autores tiene un relieve mucho más amplio que en Silverstone. El proceso de apropiación supone ese paso por el cual algo que efectivamente tiene origen afuera se convierte en parte de uno, de la propia identidad, de la propia forma de abordaje de una problemática, de el propio proyecto intelectual político. Bueno, Subercaseaux no es tan conocido por ustedes, pero otros autores sí. Esta foto que ustedes tienen ahí es de la fiesta de Cristo Rey en Patambam, una localidad mexicana, que está dentro de la zona purépecha, que es la zona donde hizo investigación etnográfica García Canclini, a fines de los 70, comienzos de los 80. García Canclini, recuerden, es argentino, pero se exilia en México y desarrolla prácticamente toda su carrera académica en México, o desde México. Y una de las primeras cosas que hace es hacer trabajo de antropólogo en algunas zonas de algunas etnias de pueblos originarios de la región de, bueno, no me acuerdo, al sur del Distrito Federal. No me acuerdo en qué estado es ese. Bueno, esta es una fiesta bastante característica, la fiesta de Cristo Rey. Y pongo la foto porque él menciona una anécdota bastante particular de esta fiesta cuando él la visita. Estamos hablando fines de los años 70. Él dice que va a ver cómo funciona la fiesta y se encuentra con que hay músicos tradicionales que cantan canciones tradicionales, ¿no? Digamos del folclore de la región. Y entonces ve que cuando algunos empiezan a tocar y a cantar, aparecen otros que le ponen grabadores, en ese momento grabadores de cassettes, y graban esas canciones. Y entonces empieza a averiguar para qué las graban y qué pasa con las grabaciones, y resulta que esos cassettes terminan acompañando a los integrantes del pueblo que viajan como braceros, algunos legales y muchos clandestinos, a Estados Unidos para trabajar en las cosechas. Y entonces de alguna forma eso es como llevarse un pedacito del propio pueblo de origen en la mochila, el sonido de la comunidad de pertenencia. Ahora, García Canclini registra que para eso utilizan grabadores que han comprado en Estados Unidos y una nueva tecnología del momento. Ahora nos parece una cosa muy vieja, pero en ese momento era una tecnología novedosa. Entonces ve cómo no hay una cosa de incompatibilidad total entre la tecnología de comunicación y la cultura tradicional, sino que en ciertas ocasiones y dados determinados aspectos pueden coincidir perfectamente. Y la nueva tecnología de comunicación puede servir para darle soporte, sostén y para reproducir la cultura tradicional. A eso él lo llama apropiación, dice. Los integrantes de esta comunidad se han apropiado de una tecnología de avanzada en ese momento, pero ¿para qué?
para sostener sus valores culturales tradicionales. Bueno, ahí aparece otra idea de apropiación. Tiene punto que ver con Subercaseaux, pero hay una cosa que ahora ya no está en la historia intelectual, sino que para García Canclín está en la acción de las comunidades y de la cultura popular. La forma en que la cultura popular se reproduce a sí misma pasa por su adaptación a condiciones siempre cambiantes, y en esa adaptación hay procesos de apropiación, de uso e incorporación de lo que viene de afuera. Eh, eh, bien. Entonces, las culturas populares se apropian de elementos que vienen de afuera, de tecnologías de comunicación que vienen de afuera, y los usan, esos elementos, para reforzar y desarrollar sus propios valores y pautas tradicionales. Bueno, esta operación que García Canclini llama apropiación, él la va a mostrar en varios ejemplos. Este lo trabaja particularmente en un libro que se llama Las culturas populares en el capitalismo, pero después en Culturas híbridas, que ustedes lo leyeron en algunas partes, también da ejemplos muy parecidos. Por ejemplo, eh, las formas de apropiación de las culturas urbanas por parte de los monumentos en las plazas. O sea, y analiza el graffiti, o sea, cómo marcar el graffiti o ponerle una pancarta al monumento es una manera en la cual los habitantes de la ciudad se apropian, dice él, de ese monumento o del espacio público. O sea, siempre la operación es esa, algo que como que viene de afuera, es agarrado por el actor y lo convierte en parte de su propia forma de expresión, de su identidad, de su conjunto cultural. Eh, Ahora, fíjense, en esta forma de pensar la apropiación, eh, hay varias cosas interesantes para señalar. Una es que, bueno, que no todo va a ser apropiado. Es decir, los campesinos de Patambán encontraron que la tecnología del grabador servía para reproducir las canciones tradicionales, y entonces se apropiaron de esa tecnología. Al mismo tiempo, no sé, también pasarían por lugares en Estados Unidos donde se vendían, qué sé yo, máquinas de escribir eléctricas, y esas no las compraron ni aprendieron a usarlas, porque no vieron que eso sirviera para sus objetivos, y entonces ese tipo de cosas, de ese tipo de tecnologías, no se apropiaron. O sea, esta forma de pensar la apropiación supone que de algunas cosas las personas y los grupos identitarios se apropian, y de otras no. Que la apropiación tiene una especie de cosa de elección. Eh, yo propongo hablar de esto como de una perspectiva estratégica de la apropiación. Esto lo propongo yo, no digo que haya otros autores que coincidan. Con algunos he podido hablarlos, con otros no. Y pienso que hay otra perspectiva, otra manera de pensar la apropiación, que la piensa más como un proceso hermenéutico. Y eso está más presente, para seguir con los autores que ustedes conocen, en Martín Barbero. Martín Barbero, hay un momento en que cuenta la misma historia de Cristo Rey de Patambán. O sea, dice García Canclini, habla de esto, que está recopado, y incluye el relato de los medios a las mediaciones. Pero en casi todo de los medios a las mediaciones, cuando habla de apropiación, habla de otra cosa un poco distinta, porque la asocia al proceso de interpretación. O sea, lo que dice es, cuando una persona mira un programa de televisión o lee un diario, lo que sea,
la única forma de darle sentido a eso que está mirando es agregándole cosas de uno, el contexto que uno conoce, o sea, esta cosa típica de la interpretación que supone que siempre hay un proceso creativo en el momento de la recepción. Y a eso lo llama apropiación. La apropiación es volver propio el texto, enmarcándolo en un conjunto de sentidos que el receptor conoce. No sé si se me escucha. Ah, sí. Pero de repente quedé como inmóvil en la cámara. Eh, bien. A eso yo lo propongo llamar una perspectiva hermenéutica de la apropiación, es decir, una perspectiva que está pensada en términos de la construcción de sentido. Bueno, vamos a ver. Todo esto que se discute en los años 80 y 90 eh, enmarca la manera en que en América Latina se pensaron la apropiación, ahora específicamente de las tecnologías de comunicación, a partir del desarrollo de Internet o de la web, para ser más precisos, desde mediados de la década del 90. Entonces, va a haber una discusión inicial en los primeros años del siglo XXI, finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, que va a tener que ver con la noción de brecha digital. En función de esta noción de brecha digital no me acuerdo si salió acá la noción de brecha digital en alguna de las clases anteriores. Tengo idea de que alguien la mencionó, pero no, ahora no recuerdo bien. Bueno, la brecha digital como la diferencia o la distancia entre los que tienen acceso a las tecnologías, especialmente a Internet, y los que no tienen acceso. Eso se va a discutir fundamentalmente en los primeros años de este siglo y se van a hacer muchos encuentros y especialmente uno muy importante que fue la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones a pedido de la Organización de las Naciones Unidas en dos momentos, en dos rondas, como se llamó, en el año 2003 y en el año 2005. Bueno, ahí eran momentos en los cuales efectivamente había muchísima gente, un porcentaje muy alto de las personas que no tenían ningún tipo de acceso a Internet. Y había otros que sí, y esto se notaba, esta diferencia entre los distintos países, los países del hemisferio norte mucho más conectados que los del hemisferio sur, entre regiones adentro del mismo país y entre sectores y clases sociales, los más adinerados que tenían acceso y los pobres que no lo tenían. Entonces todo esto se discutió en estas brechas en estas cumbres y se impulsó que los gobiernos tomaran decisiones y desarrollaran políticas para contrarrestar la brecha digital, políticas que habitualmente se conocen como políticas de inclusión digital. O sea, la inclusión digital sería la contracara de la brecha digital. Bueno, entonces, organismos multilaterales, gobiernos, empresas, por supuesto, prestadores de servicios, de acceso, de conectividad, proveedores de hardware, pero también hubo muchísimas organizaciones de la sociedad civil que participaron en estas reuniones y que lo hicieron de una manera muy activa, organizándose y haciendo propuestas. En el contexto latinoamericano específicamente hubo una organización que se llamó Mística, que era una red de investigadores, ONGs, activistas, y en ese contexto se desarrollan otros dos conceptos, el de uso consentido y el de apropiación social. Eh, Dice una investigadora que se llama Kemly Camacho Jiménez,
que es costarricense. Eh, en un trabajo de esta época dice esto respecto a cómo entender el uso consentido de la apropiación social. Dice, una organización, país o persona se habrá apropiado de la Internet cuando haya incorporado fluidamente dentro de su quehacer cotidiano el uso de la red. Cuando pueda discernir cuándo es o no conveniente utilizar la herramienta para la resolución de los problemas cotidianos y cómo combinarla con otros instrumentos. Cuando se puedan establecer con naturalidad procedimientos, políticas y estrategias nacionales, organizacionales o personales para el aprovechamiento de Internet. Una organización, país o persona se habrá apropiado de Internet cuando pueda preguntarse primero, ¿qué deseo resolver? Y una vez respondido esto, tenga los recursos y conocimientos suficientes para responder, ¿cómo puede ayudarme Internet a lograrlo? Hacer un uso efectivo de esa tecnología y lograr la solución del problema planteado. Bueno, como ven acá, sobresale la cuestión estratégica de la tecnología. O sea, la idea de Kemly Camacho Jiménez es el uso consentido no es cualquier uso, sino un uso que sirve para algo. La apropiación social no es cualquier apropiación, sino es la apropiación que se hace para resolver los problemas que se plantea un país, una organización o una persona. Entonces, Profe, sí, bueno, escucho. buenas tardes. Puede tener que ver con las discusiones que se están dando ahora en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entre el decano, los decanos y el rector, No sé qué discusiones tienen. Eh, acerca de las clases virtuales, si se van a desarrollar, si van a ser tomadas como válidas, por ejemplo. ah, bueno, a ver, sí tiene que ver. Eh, eh, Tiene que ver en cuanto a que la brecha digital como tal no se ha resuelto. O sea, no es que todo el mundo tiene acceso a Internet, efectivamente no lo es. Pero además, yo les dije, este concepto se discute mucho a comienzos de este siglo, ya pasan 20 años, después se fue desarrollando, ahora se habla de brecha de primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque lo que se fue registrando, que por más que la gente tenga acceso a Internet, bueno, no seguimos siendo iguales. ¿Por qué? Porque técnicamente los accesos son diferentes, nosotros mismos. eh, y, y no es solo una cuestión de poder adquisitivo de cada uno. O sea, vos con la misma plata tenés una conexión de muchísima más velocidad en Buenos Aires que en Comodoro Rivadavia, pagando lo mismo. Y pagando menos tenés más velocidad que en Comodoro. Entonces sigue habiendo un tipo de brecha digital técnica. Pero además de eso hay brechas de otro tipo. Por ejemplo, podría ser que otra persona y yo tengamos exactamente el mismo acceso a el mismo tipo de conexión y el otro sabe hacer cosas que sirven para mejorar su situación, para ganar plata trabajando y yo no sepa. En parte, Juan, lo que vos decís tiene que ver con esto. O sea, hay profesores que se las arreglan más o menos para dar clase y hay profesores que no dan pie con bola. Entonces, no es exactamente igual para todos. Bueno, hay estudiantes que tienen acceso mínimo para poder seguir una clase virtual y hay otros que no lo tienen. No es igual para todos. Bueno, es toda esta discusión. Pero en el contexto de esta discusión, de las desigualdades y de cómo hacer para, bueno, porque uno podría decir, bueno, che, pero eh, también hay gente que tiene guitarra eléctrica y sabe tocarla, y hay otra gente que tiene y no sabe tocarla, y hay otra gente que no tiene y no tiene plata para comprarla. Y entonces tendríamos la brecha de las guitarras eléctricas. Y también existe, pero la diferencia es que la brecha de las guitarras eléctricas sería medio anecdótica, o sea, no jode demasiado, y en cambio la brecha o las brechas en relación a Internet y las aplicaciones digitales son cada vez más centrales para
la economía, para la educación, lo que nos está pasando ahora, o para ser ciudadanos. Entonces, en la medida en que son cada vez más importantes, bueno, exigen que haya un piso de igualdad. Y ese piso de igualdad no está siempre asegurado. No sé si eso más o menos a eso te referís, Juan. Sí, sí, a eso. También lo pensaba de cómo esto igual puede ser consecuencia de las políticas se han tomado y también de cómo ciertos sectores han renegado la relación entre la educación y la tecnología. Bueno, claro, es que ahí, a ver, sobre educación específicamente yo no me quiero meter mucho porque Laura, que tiene más estudiado el tema, se va a ocupar de explicarlo la semana que viene, o de avanzar con eso la semana que viene. Eh, pero sí, o sea, además que hay una relación directa por dos razones. Yo no voy a decir mucho más que esto. Las políticas de inclusión digital, al menos en América Latina, y si bien no totalmente, diría que en su inmensa mayoría han tenido que ver con políticas educativas. Entonces ahí hay una cosa como de solapamiento entre la inclusión digital y las estrategias de mejora de la educación, o por lo menos se ha utilizado la escuela como la forma de lograr el objetivo de la inclusión digital. Entonces ahí hay una cosa conjunta que es muy importante. A ver, digo no exclusivamente porque, por ejemplo, ha habido en Argentina y en otros países programas para el acceso a Internet y a las tecnologías de personas de la tercera edad. Bueno, la universidad da cursos en el marco de UPAMI y se han entregado en algunos número pequeño tabletas o computadoras. Bueno, entonces uno diría, eso está por fuera del espacio educativo, pero son realmente marginales. En el caso de Argentina, que es muy marcado, la política de inclusión digital que a uno le viene a la cabeza inmediatamente es el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad atraviesa la escuela. O sea, hay una cosa ahí fuerte de cosa común. Bueno, retomo. O sea, para Kemly Camacho, eh, no cualquier apropiación vale. Entonces estamos dentro de la perspectiva estratégica para pensar la apropiación, no apropiación cultural en general, sino apropiación de tecnologías. Posiblemente quien más desarrolla esto es Susana Morales, una investigadora cordobesa, y esta es la definición que ella da de lo que llama apropiación tecnomediática. La apropiación se refiere a las prácticas a través de las cuales los sujetos, habiendo realizado una elucidación acerca de las determinaciones económicas, sociales e ideológicas que imponen los objetos tecnológicos que los rodean, expresan en el uso competente de esos objetos su libertad de adaptarlos creativamente a sus propias necesidades en el marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva. Como ven, hay muchos puntos de contacto con la definición de Kemly Camacho. Acá están más desarrollados y hay algunos aspectos que están acá, especialmente el de la elucidación, que ella toma desde una perspectiva filosófica bastante precisa, que es la de Castoriadis, como, bueno, un uso plenamente consciente de algo, un uso que toma en cuenta todas las determinaciones que ese algo tiene. Bien. Susana Morales plantea, a partir de esta definición, que es una definición de tipo normativo. O sea, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de que una definición normativa es una definición que establece un piso que hay que cumplir para que algo caiga dentro de la definición. O sea, no cualquier uso va a ser para ella un ejemplo de apropiación.
sino un uso que cumpla con esas características que son bastante exigentes. Y ella propone una serie de aspectos bueno, que podrían además tenerse en cuenta e investigarse y que además tienen que cumplirse para que uno pueda hablar de que hay un proceso de apropiación. El conocimiento, la reflexividad, la competencia, el uso, gestión, elucidación, interactividad, interacción, proyecto. Bueno, estos están explicados en el texto que ustedes van a leer. Y fíjense, a ver, dice ella, no me acuerdo si en ese mismo texto o en otro. Nuestra conceptualización no pretende solamente comprender un modo de vinculación de los sujetos con los tecnomedios, sino que es una propuesta político-ideológica. La apropiación tecnomediática, de la manera en que la he definido, dice ella, no es algo que ocurre naturalmente. No es simplemente lo que sucede cuando decodificamos un discurso, que sí es un proceso intrínseco a la exposición con cualquier tipo de discurso. Insistimos, la apropiación tecnomediática, como ha sido definida aquí, es un proceso que sería deseable que ocurriera, y en muchísimos casos ocurre. O sea, hay claramente una intención de, de incidir en una discusión política. O sea, ella dice, bueno, no cualquier uso vale, tiene que ser usos, para decirlo groseramente, que les sirvan a las personas para mejorar sus condiciones y que les sirvan a los países en términos de objetivos sociales y democráticos. Bien, entonces hay que discriminar desde todos los usos cuáles son los que vamos a apoyar y en cuáles el Estado va a incidir. O sea, esta formulación tiene una relación directa con la discusión sobre las políticas de inclusión digital y la discusión sobre las políticas específicas que los países de la región de América Latina desarrollan en esa línea. O sea, busca incidir ahí. Bueno, lo que yo tenía que anunciar es que la semana que viene, tengo que confirmar si va a ser el lunes o el miércoles, vamos a incorporar a esta clase, a esta charla, a la misma Susana Morales, para que charle con ustedes. Por ahí arrancamos haciéndole una entrevista, una cosa así, pero lean bien el texto de Susana, es un texto que tira muchas puntas para pensar estas cosas y piensen las preguntas que le quieren hacer a ella directamente. Susana es una persona muy abierta y accedió a participar en una videoconferencia con nosotros, así que estamos muy contentos de anunciar esto. Bueno, otros investigadores medio en la misma línea y leyendo a Susana Morales, porque hay un diálogo claro ahí, hacen una propuesta de tipos de apropiación. Es muy interesante, plantean estos 4 tipos, porque claro, o sea, por ahí el inconveniente que tiene la formulación de Susana Morales es bueno, que hay muchas cosas que la gente hace con las tecnologías que no calificarían dentro de ese concepto que es muy específico. Y por lo tanto habría que decir que la mayor parte de las cosas que hacemos no son apropiaciones. Bueno, Silvia Lago Martínez, Martín Hendler y alguna otra gente de ese equipo hace una propuesta que es más amplia. Ellos plantean hablar de 4 tipos de apropiación, aunque apropiación con nombre de apropiación lo reducen a 2. Hablan de la apropiación adoptada o reproductiva, que sería cuando uno incorpora un dispositivo, una tecnología, un software, pero dicen ellos en el mismo sentido en el que fue pensada, haciendo lo mismo para lo cual fue pensada. Una apropiación adaptada o creativa cuando uno hace algo un poco diferente.
ese poco diferente podría ser, ahí, bueno, tal vez sería discutible, pero podría ser utilizar eso para objetivos sociales y políticos diferentes a los de las empresas que piensan las computadoras. También podría ser. Y además incorporan dos cosas muy interesantes, la creación tecnológica, que sería la capacidad de un grupo, una organización, o tal vez un país, de generar su propia tecnología de acuerdo a sus propias necesidades, a partir de otras tecnologías, pero hacerlo. Uno podría pensar, bueno, tal vez un ejemplo de esto sería Wire, el sistema operativo que desarrolló en su momento el programa Conectar Igualdad. Y una cuarta posibilidad que abre un abanico muy diferente, que es la cooptación, porque ellos lo que señalan es que hay apropiaciones inversas, o sea, cosas que hacen organizaciones, personas y pequeños grupos de técnicos informáticos y que después son apropiados por las grandes empresas y los jugadores centrales del sistema. Bueno, eh, pensemos un ejemplo tonto. Instagram fue una pequeña empresa desarrollada por un grupo de gente que tuvo una idea buena y después la compró Facebook. O sea, Facebook ha comprado varias, compró WhatsApp y compró muchas otras. O sea, cosas que aparecen como que son ideas de grupitos pequeños y ¡chac! Un gran actor, un gran jugador lo coopta, lo incorpora. Eh, bueno, eso sería otro tipo de apropiación, aunque sería una especie de apropiación inversa. Esta tipología es muy interesante porque amplía mucho la idea de apropiación a una serie de espacios que en principio por ahí no estaban del todo previstos en la definición de Susana Morales. Bueno, eso sobre la perspectiva estratégica y sobre la perspectiva hermenéutica, podrá decir alguno. Bueno, ahí también hay investigaciones en América Latina que piensan las tecnologías desde un acercamiento, si se quiere, más naturalista, o sea, no normativo, no pensando en cómo debería ser un uso tecnológico, sino en cómo son y ver qué pasa y qué procesos de construcción de sentido se dan en torno a la incorporación de dispositivos, aplicaciones, elementos tecnológicos a la vida de las personas, en algunos grupos de manera más significativa que en otros. O sea, los grupos que se han investigado habitualmente son los sectores pobres de los países latinoamericanos, porque son aquellos en los cuales las políticas de inclusión digital han planteado una diferencia entre tener o no tener una computadora, por ejemplo. Bueno, la investigadora eh, argentino-mexicano-uruguaya, Rosalía Winocur, es tal vez la más relevante en esta línea. Hay un libro piola de ella que se llama Robinson Crusoe, ya tiene celular. Rosalía vino cuando fue el congreso de Redcom, hace 2 años. Capaz que ustedes tuvieron oportunidad de escucharla. Y ella tiene esta definición, dice: apropiación es el conjunto de procesos socioculturales que intervienen en el uso, la socialización y la significación de las nuevas tecnologías en diversos grupos socioculturales. Fíjense que es una definición mucho más amplia y para nada normativa en relación a el uso de las tecnologías. Y hace algunos años, en un trabajo del que ustedes van a leer una parte, hace una investigación que específicamente analiza la forma en que se han apropiado por parte de familias de sectores de bajos ingresos en Uruguay las máquinas del programa del Plan Ceibal, que fue la política, o sigue siendo la política uruguaya de inclusión digital, que ha sido más sostenida en el tiempo que las iniciativas argentinas,
y que además ha tenido como una característica importante el tipo de equipamiento que se entregó. Ahí tienen lo que llaman las 6 balitas, que son las máquinas XO, eh, y que son un aparato interesante para pensar formas diferentes de desarrollo de tecnologías en relación al aula. No voy a decir más de eso. Bueno, ella analiza cómo la XO fue incorporada no solo por los niños, sino también por sus familias. Incorporada o no, porque lo que encuentra es que algunas ideas que estaban dando vuelta en el momento en que los planificadores pensaban las políticas públicas, después no funcionaron o no fueron así como ella lo había pensado. Eh, y ella lo dice, bueno, o sea, bueno, no sé dónde, pero... Ah, habla de un desfase constitutivo. Ella dice, bueno, esto pasa siempre, o sea, hay una distancia entre lo que piensa el planificador y lo que las personas hacen. Y, y esa distancia entre la planificación y el hacer eh, y la apropiación efectiva de algo, en este caso un dispositivo tecnológico, es lo relevante para pensar los procesos de investigación. Eh, Tal vez lo que uno podría plantear como límite de la perspectiva de Rosalia Winocourt es que al carecer de ese aspecto normativo que está muy presente en el trabajo de Susana Morales, eh, también tiene como menos armas de incidencia en la política pública. En el caso de Susana, eso es muy claro como objetivo y entonces se da apuesta fuerte a meter cuchara en la discusión pública en torno a estos temas. Nuevamente, son matices, no son eh, cosas que sean totalmente excluyentes, son acentos, sabores que tiene en este caso la investigación sobre este tema.